Buenas noches, ¿cómo están? Bueno. ¿Cuántos somos hoy? Qué lindo. Un montón. Bueno, ustedes saben que estamos, el tema del mes pasado, que el jueves pasado no nos pudimos reunir por la tormenta, saliendo del pozo estábamos hablando, y el tema que nos adentramos en este mes, donde vamos a estar viviendo y meditando mucho esta entrega total que tenemos que tener nosotros, pero fundamentalmente la entrega total que tuvo el Señor muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Amor más grande no podemos experimentar que este. Y bueno, un poquito, porque justamente el otro jueves no pudimos venir, yo pensaba cuáles habían sido los pozos, ¿no? que yo había salido, y lo he contado muchas veces. Ustedes saben que padecí de fobias y de crisis de pánico. Ese fue mi mayor pozo. Sí he pasado otras dificultades, no sé, siempre todos tenemos, ¿no? La pérdida de un ser querido, situaciones difíciles, una mudanza, un cambio grande, cosas que nos han puesto tristes, una relación que se terminó, tantas cosas que pueden estar ahí como esos lugares que afectan nuestra vida con tristeza. Pero pozo profundo, oscuro y frío, que no sabía qué hacer con mi vida, fue cuando tuve crisis de pánico. Porque después también pasé por otras situaciones, dificultades económicas tuvimos, cuando nos casamos muchas. Mi hijo bebé cuando nació también, que le hicieron una operación, esos fueron unos días que me angustiaron. Pero yo ya estaba plantada en otro lugar, porque el pozo es no por lo que esté pasando afuera, sino por lo que está pasando en nuestro interior. Pero tienen algo bueno también los pozos, porque yo pensaba, cuando uno va caminando y de repente se cae adentro de un lugar, de un pozo, es bravo, ¿no? Es un momento complicado en el que uno iba caminando para un lugar y de repente te absorbió, te chupó, te paralizó, te quedaste ahí. Porque no podés hacer más nada, no te podés mover. Si es muy profundo no podés salir, necesitar ayuda. Te quedás esperando ahí, viendo qué vas a hacer. Es un momento donde quedás detenido, donde quedás en una pausa, donde tu vida se dirige hacia otro lugar. Y en ese sentido, ese pozo por el que yo pasé fue de mucha bendición. Porque si hay algo que pasa en los pozos, que solo podemos mirar para arriba. Y para arriba lo encontramos al Señor, porque muchas veces estamos tan aferrados y tan ocupados en todas las cosas que parecen que nos van a salvar en nuestro entendimiento humano, que no tenemos ese anhelo. A veces nos falta ese anhelo de buscar a Dios. Así fue mi vida durante mucho tiempo, donde yo estaba estudiando, todo más o menos, me estaba yendo bien, pero cuando empecé con este pozo profundo, esa dificultad, donde no sabía qué hacer con mi vida, donde la verdad es un momento muy difícil que pasé, fue el peor momento de mi vida. Y aparentemente afuera estaba todo bien, porque yo estaba estudiando, estaba viviendo con mis padres, económicamente no teníamos, no es que nos sobraba, pero estábamos bien. Pero yo interiormente estaba re mal. Entonces, esto creo que es importante, que veamos también que es un lugar donde en mi vida, por ejemplo, cambió completamente el rumbo de hacia donde yo me dirigía. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque no sé qué hubiera sido de mí si no. Quizás no hubiera pasado por esa situación y no sé qué hubiera sido. Quizás en mi matrimonio, en tantas cosas, porque Dios después empieza a cambiar todo.
no solamente por el motivo por el cual llegamos, que es el que no damos más. Él empieza a trabajar con todo, porque no es que de casualidad llegamos ahí. Es un proceso de cosas que uno arrastra y por eso cae en esos lugares tan difíciles, ¿no? Hay una historia que a mí me gusta mucho, que por ahí la he predicado en otra oportunidad, y es la historia de Ana, que está en Primera de Samuel. Porque Ana, ella pasa por una situación que la tenía realmente muy triste. No la voy a leer toda porque es un poco larga, pero bueno, en el libro de Primera de Samuel cuenta que Elcaná, el marido de Ana, que vivían en Ramá, tenía 2 esposas. Elcaná era Penina y Ana. Penina tenía un montón de hijos y Ana no podía tener hijos. Ella estaba muy triste por eso, una situación muy difícil, ¿no? Puede ser para una mujer. Además pensaba yo, no debe ser, no sé, antes se estilaba mucho esto de las 2 esposas, pero debe ser horrible, tanto para las mujeres como para los hombres también, me imagino, 2 esposas debe ser bravo, ¿no? También me pongo en el lugar de los hombres, pero para las mujeres, feo, ¿no? Y la otra tenía un montón de hijos y ella no podía tener hijos. Y dice que Ana estaba muy triste por esto y que una vez al año subían a adorar a Dios y su rival, Penina, que también estaba celosa de ella porque Elcaná la quería más, la amaba más a Ana, dice la palabra, la hacía poner mal, la burlaba, la insultaba, la humillaba, como para que ella se sienta mal por esta situación. Y bueno, 2 cosas acá, ¿no? Bueno, esto de, me imagino que a Ana le pasaría, ¿cómo es que ella puede tener, cuando uno tiene una dificultad le parece, ay, qué fácil que le sale al otro esto, y a mí hago todo lo que tengo que hacer y no puedo. ¿Cómo es? Yo me acuerdo cuando estaba con fobias, con miedo, que me costaba salir a la calle y estar en lugares así, por ejemplo, con mucha gente. Yo empezaba a mirar a las personas y yo decía, ¿cómo pueden estar así tan tranquilos? Tomar un colectivo y sentirse bien, ir a una fiesta y disfrutarlo. Y a mí me resultaba tan difícil, pero uno es como que se pone a mirar eso. Y la tenía todos los días ahí para verla. Y diría, ay, ¿cómo que a ella tan fácil le sale y por qué? Se sentiría en inferioridad de condiciones, se sentiría en su autoestima baja. ¿Cuántas cosas imaginamos que estaba pasando Ana? Y encima, Penina la burlaba. ¿Cuántos también hemos pasado quizás por esto de la burla que tanto lastima? Y que a veces ni siquiera sabemos cómo defendernos. A mí me ha pasado mucho eso. Y a veces aún de grande me sigue pasando que no sé cómo defenderme ante esto muchas veces. Es como que es una situación fea, ¿verdad? Es una situación difícil en la que uno dice, ¿qué hago? Porque enojarse y hablar mal no es la solución. Ana no hizo eso. Y supongo yo que trabajaría su carácter, porque si no quizás la hubiera mandado, no sé. Dice, la palabra depende de las traducciones, una decía que la burlaba, que la humillaba, que la hacía enojar, que la insultaba. O sea, le decía cosas así. Y vos mirá qué te hace, no sé, le diría, no ve que vos no sé, no podés tener hijos. Y Ana dice que se entristecía mucho ante esto, se ponía a llorar y no podía comer. Elcaná, su esposo, le dice, ¿por qué no comes, Ana? ¿Por qué estás triste? ¿Acaso no valgo para ti más que 10 hijos? Miren qué soberbio Elcaná, qué bárbaro, qué ego que tenía. No valgo yo más que 10 hijos, 10 encima. Uno hubiera dicho. Ahora, esta situación, este lugar donde se pone Elcaná, El Salvador,
Muchas veces nosotros nos ponemos así, con otras personas. Yo soy tu Salvador, yo soy el que te voy a ayudar. Yo soy, a veces nos pasa, a mí me pasa mucho, por ahí creo que es más común que nos pase con los hijos, ¿no? Como que uno quiere que no sufran, que no estén tristes, que no tengan que pasar por dificultades. Entonces nos ponemos ahí, bueno, yo te ayudo, Señor, ya que no sé, te voy a dar una manito yo y voy a ayudar. Y la embarramos, la verdad que la embarramos. Cuando nos queremos poner en ese lugar, porque a veces tienen que pasar por situaciones como hemos pasado nosotros y tienen que pasar sus experiencias también. Nos pasa, ¿verdad? Uno no quiere que ellos tengan que chocarse y sufrir y padecer como uno ha sufrido y padecido. O decir, ay, pero ¿por qué? Si yo ahora conozco esto y sé que este es el camino, ¿por qué será que, ay, qué difícil, ¿por qué? Va a tener que sufrir y bueno, y uno quiere acortarles esa brecha y metemos la pata. Pero también a veces nos pasa que nosotros mismos tomamos a alguna persona y nos hacemos un poco dependientes de eso. Fíjense que Ana la tenía muy clara, no le contestó, pero ella dice que terminaron de comer y se levantó y se fue a orar. Le dijo, mirá, el canacito, mi amorcito, yo te quiero mucho, pero la tristeza que yo tengo no me la vas a pasar vos. Y menos mal, porque ¿qué pasa si Ana hubiera dicho, ay, bueno, sí, esa tristeza, no sé, ayúdame porque estoy triste. Ayúdame, necesito que me ayudes, necesito que me escuches. Si el canal estaba diciendo, no valgo yo, estoy acá para ayudarte. Sí, podría haberle dicho ella, es verdad, necesito que estés conmigo, no sé, que me escuches, se ponía a llorar. ¿Y qué pasaba ahí? Si Ana hubiera hecho eso, primero que hubiera seguido estando triste, porque ninguna persona nos puede sacar esa tristeza profunda que tenemos en nuestro corazón. Y segundo, que se hubiera perdido el milagro que ocurrió, que en un ratito lo vamos a conocer. Se lo hubiera perdido. Hubiera seguido siendo estéril. Y a veces nos pasa, yo por ejemplo me pasaba que con esto del tema de las fobias, me hice muy dependiente de las pastillas, de los tranquilizantes, de las guardias médicas, de esas ayudas que quería buscar cuando me sentía que me moría, entonces me iba a la guardia. Estaba en tratamiento psicológico y recuerdo que la psicóloga me dijo un día, cuando te pase así, en lugar de ir corriendo a la guardia, llámame por teléfono. ¡Pobre! Yo creo que la volví loca, porque yo me ponía a pensar, debe haber estado en medio de cumpleaños, en una reunión familiar, un domingo al mediodía, por irse a dormir, por entrar a bañarse, no sé, rin el teléfono y a escucharme. O sea, yo me había vuelto muy dependiente de eso. No es que esté mal que ella haya hecho eso, pero cuando yo lo tomé con mucha dependencia y la verdad que cada vez estaba ahí dependiendo más de las pastillas, dependiendo más de las llamadas de teléfono. Y cuando terminaba de hablar por teléfono, estaba igual que antes. Porque hablar puede ser que nos ayude un poco, pero ese miedo profundo que yo tenía, solamente Dios me lo podía sacar. Ana se fue a orar y estuvo ahí, dice la palabra, mucho tiempo. Y ella lloraba y hablaba. Y me imagino yo que en esa oración que ella tenía, le habrá contado al Señor, no sé, la bronca que tenía ante Penina, que la insultaba, que la humillaba, la bronca que tenía, las ganas de agarrarla de los pelos, le habrá dicho, tengo ganas de agarrarla de los pelos, que estaba celosa, que se sentía inferior. Trabajó los celos, trabajó la baja estima. En esa oración trabajó todos los sentimientos que tenía.
Dice que llegó Elí, que era el sacerdote, y se pensó que estaba borracha. Así que yo me imagino que Ana estaría llorando muchísimo, estaría medio tumbada, no estaba haciendo una oración sentadita en el banco de la parroquia, derechita y así repitiendo oraciones. No estaba haciendo eso. El sacerdote, que estaba acostumbrado a ver gente orando, se ve que esta actitud de Ana no la había visto porque se pensó que ella estaba borracha. Y dice que Ana le dijo: no estoy ebria, estoy desahogando mi corazón delante del Señor. Estoy llorando desconsoladamente por el gran tamaño de mi pena. Entonces, acá vemos como ella fue una oración donde estuvo largo tiempo. Lloró desconsoladamente, se sacó todo lo que sentía. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos. Esto para salir de las dificultades, para salir de las cosas que nos están angustiando profundamente, de las que no sabemos cómo hacer, porque no nos funciona nada de lo terreno, no nos funciona, porque es mucho más profundo. Ana esto lo tenía claro y no se aferró a Elcaná para que saque su tristeza. Ella en la oración pudo sanar su corazón de la baja estima, de la falta de perdón, del rencor, de los celos, de cuántas cosas que nosotros podemos tener en nuestro interior. Y si nosotros ante cada dificultad, en lugar de ir corriendo a buscar la ayuda por fuera, la buscamos ahí, contándole al Señor exactamente y desahogando nuestro corazón, todo cambia porque nos levantamos de ahí siendo transformados. Ana se levantó de ese lugar y dice que al instante había cambiado de semblante. Ella se puso a orar estando totalmente desconsolada y triste. Y cuando se levantó de ahí, en una oración apasionada, en una oración contando verdaderamente lo que le estaba pasando, se levantó y había cambiado el semblante. En la oración, además de contarle al Señor, a Dios todo esto, le pidió que le diera un hijo. Y le dijo que se lo entregaba. Si me das un hijo, yo te lo entrego para que este hijo te sirva para toda la vida. Y esto también es muy importante. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo le decía al Señor cuando estaba tan mal, le decía: saname. No sabía bien, esa oración la verdad que me salió, era del Espíritu Santo porque no conocía nada de la palabra, pero yo le decía: saname para vos, para que pueda anunciar a donde vos me quieras llevar, que vos sos la salida de las fobias y de las crisis de pánico. Y los que me conocen, la verdad es que busco todo, si ponen a escuchar las prédicas bien, todas he contado, porque es algo que estoy tan agradecida al Señor por esto que me ha dado. Porque no sé qué sería de mi vida si yo no lo hubiera buscado a Él, si no lo hubiera encontrado, si no hubiera perseverado, si no hubiera encontrado el camino. No sé qué sería de mi vida. No quiero ni pensar, no sé si ni siquiera sé si estaría. Porque estaba tomando tantas pastillas, estaba tan medicada, estaba tan mal. Me enfermaba, ¿no? En el cuerpo también, porque es como que todo va afectando. En la oración esa profunda de estar con Dios, vamos conociendo el amor de nuestro Padre. En este mes que vamos a recordar y a rememorar el amor más grande que podemos experimentar, este amor de Papá Dios, que no deja de buscarnos, que está siempre interesado en bendecirnos y que nos envía a su Hijo
a morir para salvarnos, para liberarnos. Esa sangre derramada en la cruz que si entendemos lo que es en nuestra vida y la victoria que nos da el lugar de victoria y de liberación que nos da. Y ese amor del Padre es lo que nos hace cambiar. Porque a veces queremos hacer al revés. Queremos, mejorar en esto, en lo otro, o querer cumplir cosas que nos dice a lo mejor la iglesia, que nos predican acá en el grupo. Pero no lo vamos a poder hacer. Lo primero que tenemos que conocer es este amor del Padre. Y cuando nosotros oramos, cuando oramos en comunidad, pero también cuando oramos en nuestra casa, yo me imagino que Ana ahí orando se sintió abrazada por este Padre, se sintió amada. Este Padre que le dijo: Ana, sos valiosa, sos importante para mí, tengo un propósito con tu vida, quiero que te levantes, quiero bendecirte. Ana escuchó las promesas de Dios en esa oración. Tengo planes de bendición para tu vida y no de desgracia. Para mí nada es imposible, puedo darte un hijo en un instante. Ana escuchó y se dejó envolver por ese amor de ese papá que fue conociendo en esa oración, por ese padre que la ama y que la valora y la pone en un lugar digno, por ese padre que le dice: tengo cosas hermosas para vos, tengo propósito, y esto te lo dice Dios a vos y a mí. Cuando yo empecé a buscar a Dios, esto fue lo primero que sentí, no sé si lo sentí, más un poco lo entendí. Me costó sentirlo, estuve mucho tiempo en mi oración personal diciéndole: papá, Dios, sé que me amás, pero quiero sentirlo, me cuesta sentirlo. ¿Y por qué nos cuesta sentirlo? A veces tenemos muchas heridas de cosas que nos han pasado. A veces un papá que nos ha dañado, que alguna herida que tengamos con nuestro papá, nos parece que nuestro papá del cielo es igual. O algo que nos haya hecho alguien, a veces alguien que nos habló de Dios y después hizo todo lo contrario. Y nos quedamos ahí como enojados con Dios, o como no entendiendo bien y no pudiendo encontrar ese verdadero amor de Dios que es perfecto, que es maravilloso, que no deja de buscarnos y que ha estado en cada instante de nuestra vida, que conoce todo lo que nos ha pasado y que lo doloroso que hemos vivido, Él lo ha sufrido ahí porque no quería que te pase. Dios no quiere que nos pasen cosas malas. Sufre, tiene dolor cuando nos pasa cosas malas. Y este amor del Padre fue lo primero que me cautivó. Y recuerdo que no entendía nada, pero me decían, por ejemplo, que soñáramos con esto, con cosas, que a ver los sueños que teníamos, de cosas que teníamos que cumplir. Y yo tenía tanto miedo que no podía soñar. ¿Qué iba a soñar? No sé, comprarme algo me daba miedo, viajar me daba miedo, tomarme un colectivo me daba miedo, todo me daba, no podía soñar, estaba ahí como viviendo, pero sí me acuerdo que sentí ese amor de Dios que me iba a sacar. Ese pozo tenebroso, oscuro, no existía más. Porque cuando nosotros empezamos a vislumbrar la presencia de Dios, esos pozos oscuros desaparecen. Una luz de esperanza que empezamos a transitar ese camino. Y recuerdo que le dije: Señor, llévame en tus brazos. Si vos me llevas en tus brazos, no sé hacia dónde voy, pero vos sí sabés dónde me llevás. Y yo en ti confío. Y en esa imagen me quedé y permanecí durante muchos años, diría yo, en mi oración. ¿Y cómo era ese llévame en tus brazos? Era ese abrazo de papá,
todopoderoso que todo lo abarca y que todo lo puede, que yo tenía que estar absolutamente ahí dentro. Si un dedito se me salía por ahí, yo lo tenía que entrar. Tenía que estar todo adentro en esa cobertura, no podía estar nada. En ese lugar permanecí segura, en ese lugar permanecí confiada. ¿Dónde iba? No sabía, pero sí le creía a Dios que algo maravilloso venía para mi vida. Y estuve ahí, le doy tantas gracias a Dios, porque en ese lugar fuimos caminando y nos fue llevando y nos fue dirigiendo. Conocimos la comunidad del Tercer Día con mi esposo, donde encontré las herramientas para poder ser libre de los miedos. Empezamos a hacer los talleres, nos cambió de trabajo, de donde nosotros nos direccionábamos, nos dijo, no, es por ahí, es por acá. Nos hizo cambiar de barrio, nos mudamos a un lugar que no me hubiera animado nunca si no hubiera estado en esos brazos que me llevaban y que me amparaban y que me cobijaban y que me hacían estar en un lugar seguro. Hubo un tiempo después que Dios me dijo, bueno, ahora tenés que empezar a caminar. Yo te voy a llevar de la mano. Me bajé. Ya era otro momento y me animé y Jesús con su mano me llevó. Y fue momentos de muchas cosas muy lindas, donde me animé a ir a lugares que antes no me animaba, donde me animé a tomar decisiones que antes no tomaba, a transitar nuevas aventuras, pero todavía estaba ahí como con un poquito de miedo. Hubo otro tiempo, esto todo en la oración yo lo visualizaba. Otro tiempo que Jesús me dijo, ahora vamos a empezar a correr. Y ese tiempo fue maravilloso, porque fue un tiempo que además de poder hacer cosas, las pude empezar a disfrutar. Empezamos a correr, empezamos a bailar, a disfrutar jardines floreados. Yo me imaginaba eso, jardines floreados, aguas tranquilas, verdes pastos. Es el lugar donde nos lleva el Señor. Y ese lugar fue bellísimo, un lugar donde no pensé nunca que iba a poder llegar. Porque cuando yo leía la palabra descansarás bajo tu parra y tu higuera sin que nada te perturbe, yo decía, ¿cuándo podré estar sentada? Con la ansiedad que tenía, que no podía estar tranquila en ningún lado. Que me acostaba a dormir y me tenía que levantar a tomar una pastilla cuando me volvía loca. Tranquila, bajo la parra y la higuera, los pastos verdes. ¡Ay, qué lugar que me parecía un sueño! Ahí empezó a ser, ahí sí. Ese es mi sueño, Señor. Ese es el sueño. Y hay más. Hay más. Creo que es un tiempo de despegar. Y cuando el Señor me dice es un tiempo de despegar, le vuelvo a decir, Señor, volvamos al principio. Llévame en tus brazos. Porque no sé hacia dónde voy, pero tú sí sabes hacia dónde me llevas. Y yo en ti confío. No sé qué te está pasando a vos en este momento, pero quiero que sepas que Dios te ama, que te está buscando. No sé cuáles son tus heridas. Jesús las sabe. Y Él quiere que se las cuentes, como hizo Ana. No te la va a sacar. Ninguna persona no te va a aliviar ese dolor. Es solo Dios. En la intimidad, donde vos puedas desahogar completamente tu corazón de todas las cosas que te han lastimado. De tus papás, porque todos hemos sido lastimados por nuestros papás y también como papás lastimamos porque nos equivocamos. Y nos vamos a seguir equivocando.
Pero Él quiere que vos desahogues tu corazón y le cuentes, porque ahí te vas a maravillar, y yo te animo a que si no lo viviste, lo experimentes, porque esto que yo te cuento no es con lo que yo te diga, es con lo que vos vivas. Cuando yo pude experimentar que en lugar de salir corriendo a la guardia o ir a tomar una pastilla, me podía arrodillar ante el Señor y permanecer ahí, aún con todos los síntomas que sentía que me moría, pero arrodillada y clamando, Señor, te necesito. Vos sos el único que me puedes sacar de esto. Cuando yo lo experimenté, cómo estaba y al instante la transformación que Dios había obrado, yo empecé a sentir un anhelo en mi corazón de querer anunciarlo. Digo, esto yo lo tengo que contar. No me lo puedo callar, porque había ido por todos lugares donde la gente estaba cada vez peor con el tema de la fobia, con el tema de los pánicos. Y empecé a darme cuenta que era el lugar donde quería estar y no me quería mover nunca más. Que era el único, que los demás me podían ayudar. Claro que nos ayuda a hablar con alguien, sí nos sirve. Pero hay momentos que tampoco nos sirve hablar con alguien. Hay momentos que no. Y además porque te haces dependiente de esa persona, y esa persona, ¿qué pasa si un día no puede, no está? Tu vida se derrumba en un pozo. El Señor está las 24 horas, los 365 días del año para vos, para escucharte. No sabés las ganas, la felicidad que le da al Señor cuando le decís, papá, te necesito. Me pasa esto. Ana cambió de semblante ante tanta belleza, tanto amor, tanta protección, tantas promesas, tanta esperanza que retumbaban en su oído. Ana, sos importante. Hoy te lo dice a vos el Señor, sos importante, te necesito. Sos valioso, sos valiosa. Tengo planes hermosos para vos. Te amo. Cuando cambió de semblante, se levantó, ya ahí Ana había dejado de ser estéril. Ahí. Porque ella estaba estéril en sus emociones. Detectemos cuáles son esas áreas que estamos paralizados, en el que no tenemos vida, que no damos frutos. Esa, trabajémosla con el Señor. No perdamos más tiempo. No nos va a ayudar nada. No nos va a sacar nada. Solo el Señor, que nos conoce y que sabe todo de nosotros. Desde el momento en que nos concibió, Él sabe todo. Ahí se levantó de semblante y se dirigió a ir a conquistar, porque cuando estamos paralizados no conquistamos nada. Se dirigió a ir a conquistar y bueno, ahí tuvo relaciones con Elcaná y quedó embarazada. Y después de un tiempo se lo entregó al Señor a su servicio, con una felicidad, No había dolor ahí, porque esa entrega de lo que Dios nos da, de esa vida nueva que Dios nos da, lo que más felices nos hace después es ir a darlo a los demás. Eso es lo que más felices nos hace. Porque esa vida, que ahora ya no hay muerte, sino que hay vida, se multiplica. Cuando contamos un testimonio, cuando alentamos al otro que está pasando por una dificultad. No es para nosotros, es para darlo. El Salmo 103 dice: bendice al Señor, alma mía, alabe todo mi ser tu santo nombre. Al Señor
Alma mía, bendice al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Y fíjense los beneficios. Perdona todas tus ofensas. Te cura de todas tus dolencias. Rescata tu vida de la tumba. ¿Quién ha estado así? ¿Quién se ha sentido en la tumba? Rescata tu vida de la tumba. Te corona de amor y de ternura. Él colma de dicha tu existencia. Y como el águila se renueva tu juventud. Bendito seas, Señor. Vamos a ponernos de pie a ver esas águilas que desplegan sus alas, que se renuevan de su juventud. Y dice la palabra de Colosenses que el Padre que nos ama, nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. En Él nos encontramos liberados y perdonados. No hay tinieblas en nuestra vida, solo hay luz, porque el Señor nos rescató. Cuando estamos en Él podemos tener dificultades, pero pozos profundos no existen más. La oscuridad quedó para siempre atrás en nuestra vida. Puede haber dificultades, pero no pozos profundos. Ahora Él allana nuestros caminos. Más aún nos da pies de ciervas, dice, y nos hace caminar por las alturas. Alas como las águilas que se desplegan y que avanzan y que se renuevan en juventud, cada vez más jóvenes, cada vez más ágiles, cada vez con más sueños, cada vez con más esperanza. Todo, porque le creíste, porque lo buscaste, porque lo llamaste. Y Él siempre te escucha y nos escucha. Siempre quiere salvarnos y levantarnos, liberarnos. Bendito seas, Señor.